Recuerden que estas son pirógenas, endógenas, es decir, que tienen la capacidad de inducir fiebre, inducir una respuesta inflamatoria. Ay, que pena, le puede salir de esto, compañero. Miren acá hace fagocitosis. Y en el proceso de fagocitosis, pues hay varias formas de destruir el microorganismo. Una es a través del fagosoma, y la otra es en ese mismo fagosoma, pero relacionado con producción de sustancias ROS, que es lo que llamamos especies reactivas de oxígeno o radicales libres, o por la vía del óxido nítrico también puede ser una sustancia tóxica para el microorganismo. ¿Cuál es el objetivo cualquiera que sea la vía? Muerte o destrucción del microorganismo. Entonces, otra vez, pues estas células son producidas en la médula ósea del adulto. Tienen una línea común de una célula madre. Acá hay una línea intermedia que serían los monoblastos. Recuerde que todo lo que termina en blastos son células intermedias. Monocito inmaduro, y cuando ya sale a la sangre periférica sería un monocito maduro. Monocitos son en sangre. Ya cuando esos monocitos se van hacia algún órgano o un tejido, pasan a ser macrófagos, y en cada tejido toman un nombre, ¿cierto? Hueso, sistema nervioso central, microglia, vaso, macrófagos esplénicos, hígado, células de tejido conectivo, del ángel, no, cistiocitos son macrófagos del tejido conectivo. A ver, ¿cuál otro? Pulmón, macrófagos alveolares. Bueno, dependiendo del órgano toman el nombre. Obviamente hay una expresión de receptores, y que obviamente cada uno pues puede tener una función específica. Vamos a mirarlos acá, los diferentes receptores y moléculas que pueden expresar. Miren los receptores para las selectinas, ¿cierto? Obviamente para ver el proceso de unión hacia el endotelio. Tiene también ICAN y el FA1, que son las integrinas. Tiene receptores para PANS. ¿Cuál receptor para PANS sería muy importante del macrófago? Los TLR, que lo acabamos de mencionar. Tiene receptores para el sistema de complemento. Entonces, el sistema de complemento, que es la próxima clase, todas las células deben tener receptores, porque las proteínas del complemento pueden pegarse a esas células para marcarlas, que es lo que llamamos ozonización, la marcaje de las células. Receptores para inmunoglobulinas, tiene también receptores de defensa contra el complemento, porque el complemento no solamente la puede activar, sino que también la puede destruir. Y miren acá uno importante, receptor para el interferón gamma. ¿El interferón gamma qué tipo de interferón es? Del tipo 1, el tipo 2. Tipo 2. Recuerden que el tipo 1 era el alfa y el beta, que era el antiviral, el estado antiviral, y el tipo 2 es interferón gamma. Los tres eran en animales, si no está muy descrito en humanos. Pero el interferón gamma es muy importante en la activación de macrófagos. O sea, el interferón también puede activar muchos macrófagos e inducir una respuesta inflamatoria. Esto es muy importante cuando veamos patología general y de sistemas, cuando miremos la fisiopatología de la tuberculosis. Entonces uno dice, oiga, ¿y cómo es la respuesta a la tuberculosis? Pues la molécula que media esto es el interferón gamma, o sea, activa muchos macrófagos. Produce citoquinas proinflamatorias, ¿no? Interleuquina 1, 6, 12, factor de necrosis tumoral, induce leucopoiesis, o sea, formación de otras células en médula ósea, factor estimulante de la colonia de granulocitos, de megacariocitos. Bueno, diversidad de funciones, ¿no? Estos son ejemplos de los receptores y vías de señalización. Miren acá los receptores tipo TOL, receptores para el complemento, en este caso estas son fracciones del complemento, receptores para anticuerpos, para algunas quimioquinas, y básicamente lo que se induce pues es una vía de señalización celular. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de macrófagos o monocitos dependiendo de sus funciones, y si ustedes leyeron, clásicamente hay dos tipos de macrófagos o monocitos, que es el tipo 1 y el tipo 2, son los clásicos, hay otros. ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos entre uno y otro?
El uno ataca bacterias, protozoos y virus, y el otro es más producción de respuestas antiinflamatorios, producción de interleuquina 10 y cicatrización de heridas. Entonces yo lo pudiese resumir como que el 1 es proinflamatorio y el 2 antiinflamatorio. ¿Sí? O sea que en las respuestas asociadas a microorganismos, por ejemplo bacterias y demás, pues voy a activar más del perfil M1. Pero si yo ya controlé la infección y voy a reparar y cicatrizar el tejido, empiezo es con la activación del perfil M2. El reparador de daño tisular y antiinflamatorio. Esta gráfica es muy interesante. Nos vamos a aprender las siguientes cosas. Miren. Tengo un monocito inmaduro que va a salir a la sangre periférica, ¿cierto? O necesito que ese monocito se vaya a un órgano. Dependiendo de lo que yo necesite. Voy a dar un ejemplo. Me da una amigdalitis bacteriana o me da una infección en la piel. Pues, ¿qué macrófago voy a activar? M1 porque es una inflamación activa. ¿Qué sustancias inducen la activación del macrófago del perfil M1? Principalmente interferón gamma. Pregunta de examen. Ahora, cuando ese macrófago se activa, tiene varias cosas, o sea, vía de señalización celular. Producir citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿cuáles son citoquinas proinflamatorias? Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 12. Estas son las principales. Estas son las que inducen cambios en la vasculatura, son las que pueden inducir la fiebre. Ustedes estudiaron la fisiopatología de la fiebre, clásicamente la 1 y la 6 pueden inducir fiebre. Lo otro es que haya fagocitosis, ¿no? Ya ahorita vamos a mirar cómo se forma el fagolisosoma. Producción de ROS, que ROS son radicales, especies reactivas de oxígeno en españolero. En español ERO, en inglés ROS, o también conocidos como radicales libres. Hay 4 tipos de sustancias ROS. ¿Cuáles son ejemplos? El peróxido de hidrógeno. Muy bien. Peróxido de hidrógeno, peroxinitrito, radical libre hidroxilo. ¿Cuál otro? Consideran entonces los 4 ejemplos de sustancias radicales libres. Ahora, si yo logré controlar la respuesta inflamatoria, ejemplo, destruir la bacteria, y necesito reparar y cicatrizar el tejido, ya me voy hacia el perfil M2. ¿Sí? Por eso es que decimos que es un macrófago antiinflamatorio. Para activar al perfil M2 se requiere interleuquina 13 e interleuquina 4. Para irme hacia la vía M2. ¿Sí? Ahora, ¿ese M2 qué produce? Pues produce citoquinas antiinflamatorias. Interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta. Esas son las 2 distintivas, hay más. Pero estaría muy bien con este cuadro resumen de patología de Royce, me gusta mucho, que es muy sencillo. Entonces, para que se pueda activar esa vía, sería la de se necesita primero la interleuquina 13 y interleuquina 4. Y después se van a producir interleuquina 10. O sea, después ahí ya se generó el M2, o sea, se fue hacia el perfil M2. Y ese M2 ya produce estas citoquinas antiinflamatorias. ¿Cuál es el efecto de esas citoquinas? Básicamente reparación y cicatrización del tejido. Esto es como si yo lo viera en una balanza, como si yo tuviera acá proinflamatorias, antiinflamatorias. Inflamación no vamos a ver en ninguno, lo vamos a patología general. No pueden trabajar en conjunto. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, si en cadena, sí, o sea, hay una infección, por ejemplo, en la amígdala, Ajá. llega el monocito tipo 1, hace su reacción inflamatoria, etcétera, y luego llega el monocito tipo 2, que es lo que entiendo, a reparar. O sea, como Exacto, arreglar el es que equilibrio. la respuesta inflamatoria o la inflamación tiene una serie de pasos. Generalmente, antes de yo reparar y cicatrizar el tejido, tengo que haber controlado la causa que está activando la inflamación. Es decir, logré matar la bacteria. En ese momento, ¿qué hago? Ya suficiente inflamación.
y me voy hacia la vía antiinflamatoria para poder reparar y cicatrizar. ¿Sí? Es una cadena de eventos. ¿Encontraste el otro? De los reactivos alógenos, sí, profe, están los... Peroxinitrito, Están primero singletes de oxígeno, superóxido, superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales Radical hidroxílicos, hidroxilo. halógenos activados y aminoácidos descarboxilados. Yo creo que la mayoría trabajan con esto que se llama la amiloperoxidasa y que a partir de ella como que se van activando. se van activando todos esos. Así es. Entonces acá ya ustedes se van aprendiendo el grupo de citoquinas proinflamatorias y de las antiinflamatorias. Hay citoquinas de la inflamación aguda y hay citoquinas también de la inflamación crónica. Sí, pro es que favorece. Profe, eso haría parte del término que había en el parcial de inflamosoma. Eso, Sí. del inflamosoma. O sea, ellas hacen parte de... Exactamente. Mm. Ahora, vamos a ver las subpoblaciones de los macrófagos. Clásicamente acabamos de ver uno, M1, que es el proinflamatorio. Como tú lo habías dicho, pueden activar en bacterias, protozoos, virus, también en tumores. Tenemos los M2, que son los antiinflamatorios que producen interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta. Y tenemos otros menos frecuentes, pero que están descritos. Dentro de ellos, los famosos macrófagos tipo TANS, que significan macrófagos asociados a tumores. Ahora, miren que hay un paralelo, porque el M1 actúa en defensa contra el tumor, es decir, trata de destruir la célula tumoral, pero los tumores son tan inteligentes que utilizan estos tipos de macrófagos para favorecer el crecimiento tumoral. O sea, no es que respondan frente al tumor, lo que están haciendo es que lo están ayudando a crecer. ¿Cómo se imaginan ustedes que lo ayuda a crecer? Pero ahí dice que suprime la inmunidad antitumoral, favoreciendo el crecimiento de los tumores, pero entonces eso... Como bloqueando. Exacto, muy bien, esa lógica me gusta mucho. Sería tratando de bloquear los inhibidores, favoreciendo la inhibición de la respuesta celular. Es decir, inhibiendo linfocitos T, inhibiendo natural killer para evitar que estos destruyan a la célula tumoral. ¿Cuál es otra forma en que lo ayudan a crecer? Es que hay macrófagos tipo Scavenger y estos macrófagos como que van destruyendo la matriz extracelular para que el tumor pueda ir creciendo. O sea que no solamente evita que sean destruidos por las células inmunitarias, sino que también destruyen la matriz extracelular, como para que el tumor pueda expandirse, ¿no? Hay otros que son los macrófagos derivados de la célula mieloide. Estos se ha hablado que son precursores de los TANS. En el intestino se pueden encontrar. Y los otros son los macrófagos de la zona marginal esplénica o la zona marginal del vaso. Entonces estos son importantes en la fagocitosis de eritrocitos, pero además fagocitosis de antígenos libres, es decir, bacterias que ingresan a través de la sangre y que van a dar al vaso. Porque esa es una forma de uno poder controlar la respuesta inflamatoria. Entonces, si recordamos lo del neutrófilo, es muy similar a este proceso, ¿no? Quimiotaxis, es decir, hay sustancias que son quimioatrayentes para los neutrófilos. Hay un proceso de expresión de selectinas sobre el endotelio, de moléculas tipo integrina, como la glican, de los monocitos que permite la adherencia. Luego hay un rodamiento, ya empieza a rodar sobre el endotelio vascular. Mire que acá se adhieren integrinas y selectinas, como la BLA4 con los ICAN. ¿Y acá qué estaría pasando? La diabetes con la pérdida de las uniones intercelulares, los JANs, la pérdida de La claridad, CD31. el CD31 con el PECAN que lo arrastra y permite el ingreso hacia el tejido. Si ustedes ven, mire que la sigla cambió de monocito a macrófago, porque entró al tejido. ¿Sí? Ese macrófago acá dentro del tejido, ¿qué va a hacer? Pues depende. ¿Cierto? Puede ser que fagocite, puede ser que
induzca la activación de otras células, bueno, dependiendo de la vía de señalización que se active. ¿Qué es lo que media? ¿Simplemente el paso al tejido? ¿Solamente eso? ¿O hay alguna citoquina que ayuda a que haga esa diferenciación? No, simplemente el paso El hecho solamente de pasar al tejido ya lo hace diferencial. Sí, no es que cambie alguna molécula sobre su superficie, no, sigue siendo la misma estructura, o sea, desde que se formó. Solamente es un término más de nomenclatura. Ya. Entonces miren acá los ejemplos que habíamos hablado, hay macrófagos en los ganglios linfáticos, macrófagos alveolares en el pulmón, osteoclastos en el hueso, macrófagos pleurales, macrófagos esplénicos, sinoviales en las articulaciones, en el riñón, células mesangiales glomerulares, histocitos en el tejido conectivo, células de Kupffer en el hígado, microglía, sistema nervioso central. Y mire que por acá aparece un término muy bonito. Es algo que hay varios artículos donde se hablan de los famosos macrófagos residentes de tejidos. Entonces, voy a dar un ejemplo clásico, las famosas placas de Peyer en el intestino. En las placas de Peyer hay macrófagos residentes intestinales. ¿Qué quiere decir? Son macrófagos que se diferencian para vivir en esa zona, ¿sí? Sin tomar un nombre específico. Pero o sea, hay muchos estudios de esos macrófagos, o sea, del papel inflamatorio que tienen y de la respuesta. ¿Eso es lo mismo que decía del sistema reticulo endotelial o no? No, Eso no es lo mismo. no. ¿Cuáles son los órganos del sistema reticulo endotelial? El vaso, el hígado, ¿cierto? No, son diferentes. Estos tienen este nombre, macrófagos residentes del tejido, que están por fuera de los órganos que mencionamos. Sí, están en el intestino, principalmente, intestino delgado y el intestino grueso, colon. Miren las diferencias entre neutrófilos y macrófagos. Ambos formados, originados en médula ósea, pero miren acá lo importante de esto y es que se habla sobre que en el intestino pudiesen haber algunas células que pueden dar origen a macrófagos residentes de tejido, o sea, sin necesidad de que sean producidos en médula. Miren la vida media, los neutrófilos tienen una vida media mucho más corta que los macrófagos pueden durar días y semanas. Los macrófagos residentes de tejido, miren, años, esto es algo muy importante. La respuesta inflamatoria obviamente es mucho más rápida la de los neutrófilos, la de los macrófagos es mucho más dependiente de la vía de señalización. Y miren acá, vamos a mirar entonces características diferenciales. Formación del estallido respiratorio. Pregunta de examen, ¿será más del neutrófilo o macrófago? El macrófago. Neutrófilo. El estallido respiratorio es una función también muy distintiva del neutrófilo. Miren, el macrófago menos prominente. ¿Sí? Entonces hacen una tablita diferencial. Neutrófilo o macrófago. De granulación. ¿Cuál será más prominente? Pues los neutrófilos, porque los macrófagos no tienen gránulos típicos. ¿Sí? Entonces no va a tener una función importante en la producción de gránulos. Producción de citoquinas, mucho más de los macrófagos. La otra, formación de trampas NEC. Neutrófilos, lo acabamos de decir, a pesar de que sea. Mire que Robbins dice que no, pero ya hemos dicho que sí, pero para el examen más fácil, neutrófilos NEC, macrófagos no. Y la otra es fagolisosomas y enzimas lisosomales, pues también se habla un poquito de neutrófilos. Yo realmente considero que estas en ambos, ¿no? Porque igual el neutrófilo también hace fagolisosoma. Funciones de los macrófagos entonces: fagocitar y destruir los microorganismos, producir quimioquinas, producir citoquinas. ¿Cuál es la diferencia entre una quimioquina y una citoquina? La quimioquina hace quimiotaxis y hace la atracción a donde está sucediendo la infección. Y son tipos de citoquinas. Son tipos de citoquinas. Miren acá que pueden producir factores de crecimiento. Entonces, por lo menos el factor de crecimiento transformante beta ayuda en la reparación. Por eso es que decíamos que es antiinflamatorio, porque ayuda en la reparación de los tejidos. Producir citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Entonces, siempre lo de pro y anti, véanlo como una balanza. Si yo tengo la respuesta inflamatoria activa, pues tengo que tener más pro y la antiinflamatoria abajo. Si yo ya controlé
me voy hacia el otro lado. Más anti, menos proinflamatorios. Pero no deben estar así, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, se bloquearía alguna. Exacto, se bloquea una tras otra. Muy bien. Pero a veces sí pasa con microorganismos difíciles de erradicar. O sea, como que el cuerpo intenta reparar, pero no he controlado la infección. Después miraremos esas secciones. Acá está entonces, miren las funciones de las citoquinas. Por lo menos como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral puede incrementar la expresión de moléculas de adherencia, o sea, de las selectinas. Recuerden eso, lo del endotelio activo y lo del endotelio inactivo. Miren acá, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6 con hipotálamo y fiebre. Ustedes ya habían estudiado la fisiopatología de la fiebre con los receptores en el hipotálamo para inducir fiebre. Miren acá, en el hígado, tienen la capacidad de inducir proteínas de la fase aguda. ¿Quién leyó algunas proteínas de la fase aguda que se produzcan en el hígado? Entonces ahí van a leer una familia de proteínas que se llaman las pentraxinas. Pentraxinas, con X. Dentro de las pentraxinas hay una muy conocida que de pronto algunos han escuchado, La PCR. proteína C reactiva. No hay reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena es otra cosa, es una prueba. Proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína proinflamatoria que uno puede medir incluso en la sangre. Cuando una persona tiene algún grado de inflamación, uno puede medir la PCR y te está diciendo que está inflamada porque el hígado la produjo en relación a estas citoquinas Bueno, se proinflamatorias. puede aumentar hasta 10 veces más su valor normal. Sí, exacto. Y es inespecífica, solamente se activa por inflamaciones. Creo que entre esas pentraxinas está también la proteína ligadora del lipopolisacáridos y Sí. la amiloide P suero. Exacto, muy bien. O sea, es eso. Es eso. Pero la única que utilizamos en clínica es la proteína C reactiva, solo que hay más proteínas que se producen. Miren acá, entonces esta es una buena pregunta. Si el macrófago produjo un factor de crecimiento transformante beta y está activando fibroblastos, que los fibroblastos son claves de la reparación, ¿qué macrófago activó? M2, exactamente. Quimioatrayente para neutrófilo, interleuquina 8. En el examen era eosinófilo, era la interleuquina 5. La dotaxina. Otra vez, si recuerdan las tablas, veíamos que cada célula compartía interleuquinas. Por eso yo no tengo un no rotundo, pero siempre les decía, hay unas más importantes que otras en cada célula. Miren la hematopoiesis activando los factores de estimulantes, ¿no? De megacariocitos, de la colonia de granulocitos para aumentar la producción de células hematopoyéticas. Y miren acá el papel de activar linfocitos T. Interleuquina 1, 6, 8, bueno, factor de necrosis. También acá activando las natural killer. Y si usted ve la natural killer, ¿qué está produciendo? Interferonama para activar macrófagos. activar más macrófagos, exactamente. Células dendríticas. ¿Cuál es la función que ustedes pueden resumir distintiva de una célula dendrítica? Presentadora antigénica por excelencia, no quiere decir que no haya más. Ya miramos que el macrófago también puede hacer presentación antigénica. Estas células dendríticas pueden ser inmaduras y pueden ser maduras. Las inmaduras se encuentran en los órganos periféricos, las maduras en los ganglios linfáticos. ¿Ah? Sí. Y hay unas diferencias morfológicas entre las células dendríticas dependiendo del tejido. Qué pena. Es que esto es tan maduro. Y la otra no. Qué pena, las inmaduras ¿dónde estaban ubicadas? En los tejidos, las maduras En los ganglios.
Entonces, todas las células dendríticas se encuentran en tejido secundario. Voy a dar un ejemplo. En la piel, la típica, células de Langerhans. Entonces, tengo una agresión en la piel, ingresa una bacteria a la piel. Va a estar pendiente Langerhans. Si ustedes ven, casi todas las células dendríticas tienen proyecciones en forma de dedo, digitiformes, se parecen a neuronas, ¿cierto? ¿Para qué tienen esos dedos? Para poder capturar el antígeno. Ella captura el antígeno y ¿a dónde va a ir a hacer el proceso de presentación antigénica? Ganglios linfáticos es el sitio principal. Cuando ya fue al ganglio, ella pasa a ser una célula madura, ¿sí? Ahora, ¿será el único lugar donde uno puede hacer presentación antigénica? ¿Solamente ganglios? ¿O dónde más pudiese uno hacer? Donde haya tejido linfoide asociado a tejidos o mucosa. El MAL, el BAL, el GAL, todos los que vimos. ¿Sí? Pero el típico es ganglio linfático. Bueno, si ustedes ven, cada tipo de célula dendrítica tiene diferentes tipos de clúster de diferenciación. O sea, se diferencian por los clústeres que expresan. No se van a esto es una estupidez aprenderse eso. O sea, eso se olvida, no sirve de nada. Si miran entonces, obviamente las células de Langerhans más frecuentes en la piel, en el epitelio escamoso. Podemos tener células de Langerhans que derivan de los monocitos, principalmente en respuestas inflamatorias. Tenemos células dendríticas convencionales tipo 1 y tipo 2 y tenemos unas células dendríticas que son plasmocitoides. ¿Por qué se llaman plasmocitoides? Porque se parecen al plasmocito. ¿Qué es un plasmocito? Exacto, son las que producen los anticuerpos. ¿Y el plasmocito de dónde viene? Del linfocito B. Linfocito B. Células linfoides innatas. Si ustedes ven en esta tabla, hay varios tipos de células linfoides innatas, pero se tratan de clasificar en grupos. Los grupos tipo 1, grupo 2 y grupo 3. Acá al final está el grupo. Hay 3 grupos principales de células linfoides innatas. Las tipo 1, ¿cuáles incluyen? Las células natural killer y las NKT. Estas dos son del grupo 1. Del tipo 2 incluirían las células ayudadoras innatas, los linfocitos T, que es gamma delta, y ya los otros, que serían los tipo 3, son linfocitos T innatos principalmente en el hígado embrionario. Hay otros, como los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso, pero mire que estos ni siquiera los categorizan en los grupos. Entonces, si aprendemos eso, los del grupo 1, NKT, grupo 2, células ayudadoras innatas, los linfocitos T gamma delta, y los tipo 3 son estos linfocitos embrionarios. Miren la ubicación, que si hay unas diferencias entre cada uno de ellos. Los natural killer están pues en la mayoría del tejido, ¿no? Principalmente en órganos linfoides secundarios, en la mucosa, en la piel, en el hígado, y también están circulando en la sangre. ¿Cuál es la principal función de los natural killer? Que las dije, creo que en una de las primeras clases. Virus y células tumorales, ¿cierto? Es como la principal respuesta que tienen ellos. Ellas, ¿cómo pueden inducir una respuesta frente al virus y frente a una célula tumoral? Entonces, pregunta de examen: ¿hacen fagocitosis o no hacen fagocitosis? No hacen fagocitosis. Bien, ¿y Por entonces? medio de los PAMs. Eso. O sea, ellos después hacen activación con interleuquinas para que lleguen. O lleguen otras células. Entonces, miren acá. Es así. Si produce interferón gamma, ¿a qué están activando? El macrófago. Macrófagos. La otra acción es atraer macrófagos con interferón gamma. Produzco factores estimulantes de colonias, o sea, hace hematopoiesis. Y la otra, dos términos que no hemos hablado, que es la formación de perforinas y la otra de granenzimas. Que esos son las citotóxicas. Eso es lo que le da la citotoxicidad. Muy bien, exacto. Entonces, perforinas y granenzimas.
¿A qué le suena la palabra perforina? Ellos perforan la membrana Forma un del poro, organismo. ¿cierto? Del virus, el virus es un microorganismo intracelular, ¿no? Entonces, ejemplo, este se llama un macrófago y acá está el virus. Entonces, la natural killer forma un poro de este macrófago que está infectado con el virus. ¿Cómo va a morir esto? Por lisis, ¿cierto? Osmosis. Las granzimas. ¿Y las granenzimas qué hacen? Ellos van al núcleo y creo que hacen afectación a nivel del ADN. Y entonces, la principal función de las granenzimas son inducción de apoptosis. Pregunta de examen. O sea, si yo tengo una célula tumoral, pues lo lógico es que la granenzima, como tú bien lo dijiste, va al núcleo, al DNA, activa sustancias proapoptóticas e induce apoptosis de la célula, es decir, que se muera, ¿cierto? Y la otra, si el macrófago está infectado con el virus, pues induzco apoptosis y los virus no pueden vivir por fuera de las células. Los virus son intracelulares obligados, o sea, siempre tienen que vivir de una célula, porque el virus no tiene organelas. El virus es como una cápsula de proteínas con material genético. ¿Sí? Pero ellos no pueden inyectar su material genético, al sacarlo no podrían volver a hacer lo mismo por fuera, o el que está ahí adentro simplemente al morir la célula también. O sea, los virus generalmente sobreviven muy poquito por fuera de una célula. Claro, el virus integró el material genético al macrófago, pero si usted está haciendo apoptosis de ese macrófago, ahí está matando el material genético de la célula y el virus. Es por eso que el VIH no vive mucho tiempo por fuera de una célula. Significa que el virus, la vida del virus depende de estar moviéndose de persona en persona para que se mantenga en el virus. Exacto, así es. Muy bien, los virus son intracelulares obligados. Estas funciones de formación de inducción de granenzimas y perforinas son una función muy importante de unas células que no hemos visto, como los linfocitos T, CD8 o citotóxicos. Funcionan similar. Producen poros y producen granenzimas para inducir apoptosis, para que vayan correlacionando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y granenzimas. ¿Cuál, profe? El CD8 no sea en la apoptosis más que todo, pues hace parte de la fase. Los linfocitos T. La inducción por linfocitos. Pero son los linfocitos y Los linfocitos T pueden ser CD4 y CD8, los principales. Los CD4 son los helper, o sea, ayudadores, ¿sí? Ayudan a activar otras células. Los CD8 son citotóxicos, o sea, también destruyen virus y células tumorales, pero por el mismo mecanismo. ¿En qué radica la memoria que es nueva, que se da después ¿En qué radica la memoria? Buena pregunta. O sea, los CD8 liberan perforina y Perforina y granenzima, igual. Igual, o sea, tiene la misma función. Tienen el mismo mecanismo. No sé. O sea, ¿qué hace diferente a estos linfocitos T innatos a las resto de células innatas a que tengan memoria? Pues parece ser es que dentro del material genético, por eso se llamaron linfocitos T. O sea, porque tienen, digamos, un material genético, unas proteínas muy similares a los linfocitos T de la respuesta adaptativa. Pero ¿qué hace que unos sí y otros no? Incluso se la he discutido con profesores de eso y yo no tengo una respuesta. En este momento no. Igual dice que es algo como que apenas está Exacto, es que es algo más o menos nuevo. No es tan nuevo, pero no se sabe mucho. Bueno, ¿de dónde íbamos? Ya. En la CNK, bueno. Las células natural killer, las NKT, si ustedes ven las NKT no producen perforinas y granenzimas. Producen más interferones y produce también factor de necrosis tumoral. Entonces, si acá produce interferón alfa, ¿con qué estaría relacionado? Con la inflamación.
más específico. ¿Cuál es la respuesta? Antiviral, ¿cierto? Hay otras células ayudadoras innatas, también producidas en médula ósea, igual también tienen defensa contra virus, contra respuestas inflamatorias alérgicas. Y miren que acá los linfocitos T gamma delta tienen una función un poco diferente, es que pueden atacar parásitos, hongos y algunas bacterias. O sea que estos gamma delta sí tienen una diferencia con los otros en relación al tipo de microorganismo en que se activan. Miren acá entonces ejemplos de los linfocitos, las células linfoides innatas, de los subtipos. Todos estos que estoy mostrando acá, ¿qué son? Factores de transcripción. O sea, para cada tipo de linfocito o para el tipo de citoquina que yo necesite producir, se activa un factor de transcripción. En este ejemplo, miren, GATA3, TBEC, Davianos, SOS4. Entonces, dependiendo del linfocito que necesite, pues activa un gen, un factor de transcripción. Ahora, dependiendo del microorganismo que se active, pues asimismo, o del tipo de célula que se active, asimismo van a ser las citoquinas que se produzcan, o las funciones. Mire, estas son las células del grupo 1. ¿Cuáles son las del grupo 1? NK. Acá se resume, pero miren, producen interferón gamma, factor de necrosis tumoral, perforinas y granenzimas. Pregunta de examen, ¿perforina y granenzima de la NK o NKT? NK. Más de la NK, bien. Para parásitos, más del grupo 2. ¿Cuál tipo del grupo 2? Linfocitos de gamma delta. Muy bien, los linfocitos T gamma delta. Entonces, para que no se me pierdan en esta imagen lo estamos resumiendo es por grupo. ¿Sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Acá aparecen otros que son unos que se denominan células linfoides reguladoras, innatas, son otros nuevos. Pero no se me van a aprender los factores de transcripción. Otra vez, miren acá. Diferente pero similar. Esta imagen está más bonita, me parece que tiene menos letras. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y las diferencias en los mecanismos que producen. ¿Qué nos vamos a aprender? De los grupos, las células que los conforman. Y nos vamos a aprender los mecanismos que producen. O sea, las citoquinas que producen y contra qué actúan. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien. No se me aprendan los factores de transcripción. Mire acá que de las células NKT y de los linfocitos T gamma delta se ha hablado que también pueden ser producidas en el timo, pueden ser también residentes en timo, pero ya hemos hablado que el timo con el tiempo se va atrofiando. ¿Sí? Los timo se atrofian supone que las células de los linfocitos T gamma reactivos después de atrofiar siguen ahí madurando. No, cuando se alcanza la... Esto a veces, a mí me costó trabajo entenderlo, pero te voy a resumirlo de la siguiente manera. Cuando miremos linfocitos T vamos a ver que él tiene una característica y es que hace un poco de combinaciones del material genético para producir todos los receptores y para producir todas las posibles combinaciones a los antígenos que se vaya a exponer durante toda su vida. Entonces, desde la madurez, cuando se están madurando, ya se sabe más o menos el linfocito te hace todas las combinaciones posibles para poder, o sea, es lo que uno llama como preparación genética. Se combina tanto que ella tiene el repertorio de moléculas y de células que van a responder a los diferentes epítopes que se enfrentan en su vida. O sea, ya queda preparado. Pero sí, en teoría, no va a haber tanta maduración porque realmente lo que queda del timo es atrofia. Sí, eso no, si ustedes recuerdan en anatomía, eso no se ve, es maduro. Entonces es por las combinaciones, se prepara. ¿Cuántas combinaciones, a cuántos antígenos puede estar expuesto usted? Millones. Digamos que la genética es muy bonita por eso, porque se prepara tanto, vamos a ver cómo ocurre esa preparación, es combinar todas las combinaciones posibles y preparar ya su repertorio para toda la vida. Natural killer. Yo les había hablado a ustedes que en general uno puede diferenciar las células por los clústeres que expresen. Entonces, este tipo expresan CD56. O sea, es una
un clúster de diferenciación selectiva de las natural killers. Esto es un dato curioso, no importante para usted, no para el examen. Miren acá las funciones. Perforinas y granenzimas es lo que llamamos citotoxicidad. Entonces, miren acá que se trabaja en equipo. ¿Cómo hacen para entrar las granenzimas al núcleo? Exactamente, es necesario. Además, no solamente el poro puede inducir lisis de la bacteria, sino que por ahí mismo pueden entrar las granenzimas y acoplarse al DNA y activar sustancias proapoptóticas. Activación de interferón gamma en factores estimulantes, básicamente activar macrófagos. Y por acá hay una función importante y es que las natural killer pueden activarse por anticuerpos. Si ustedes recuerdan en una imagen vimos que quedaban como células linfoides innatas acá adaptativas y en los circulitos quedaban unas en la mitad. Ese es el ejemplo de cómo la natural killer puede trabajar también en la respuesta adaptativa relacionado con la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Miren la formación acá del poro, cómo las granenzimas pueden entrar, activar sustancias proapoptóticas y en este caso destruir pues, la célula que está infectada o la célula tumoral. Esto es un video de una célula natural que iban destruyendo una célula tumoral. Ahí está formando el poro. Recuerden, puede ser que muera la célula o la célula infectada por lisis, o la otra que puede ser es que sea a través de la inducción de la apoptosis. Células NKT, bueno, ya la hemos dicho que era del grupo 1, tiene una función importante en pulmones, además en infecciones, ejemplo por tuberculosis. Pueden estar residentes en diferentes tejidos. Y ya entonces vamos a pasar acá a fagocitosis. Si hablamos de fagocitosis, ¿cuál es la célula distintiva? Macrófagos. ¿Qué otras células que hemos hablado hacen fagocitosis? Neutrófilos. Células dendríticas. Células dendríticas. Miren que se empezó a hablar de la fagocitosis en el siglo de 1845. Eso dio un premio Nobel para 1906. En el cual permitió encontrar la importancia de la fagocitosis en la respuesta inmune innata. ¿Cuál es el objetivo de la fagocitosis? Básicamente, buscar, localizar, identificar y destruir, ¿cierto? Una célula infectada o un microorganismo o una partícula extraña. No solamente son infecciones y células infectadas, sino partículas extrañas. Yo le di un ejemplo. ¿Cómo se habla del tatuaje? El macrófago, residente de la piel o las de Langerhans, o células también de Langerhans, pueden fagocitar la tinta. Y si uno hace una biopsia de esa zona de la piel, los macrófagos están llenos de la tinta. Porque pues no tienen la maquinaria para destruirlo. O sea que los macrófagos fagocitan todo, sea infeccioso o sea extraño. Bueno, yo ya he escuchado algo de que, pues, por la cuestión de los tatuajes, de que los macrófagos toda la vida van a estar intentando eliminar la tinta, entonces por eso es que los tatuajes se van volviendo como más opacos con el tiempo. Sí, pero pues, no solamente por eso, se afectan también por el sol y otras cosas, ¿no? Digamos, lo opaco no solamente es por el intentarlo destruir, sino por métodos externos. Los pones al sol, la piscina. Digamos, el macrófago, por lo menos los que tienen esta tinta, también serían los que duran años
tinta, que cuando se muere, esa tinta la coge otro macrófago. Claro, Es el ciclo ahí. es un ciclo repetitivo. Es como los biopolímeros. ¿Han escuchado los biopolímeros? Sí. Mujeres y hombres que se han aplicado, y eso es para toda la vida. O sea, eso le sacan tejido y vuelve, y los macrófagos se llenan de esa partícula. Es un ciclo repetitivo, porque no hay maquinaria para destruirlo. Esta es la función que habíamos hablado: neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas. Fases. A mí me parece más enredado la forma en que lo clasifica Rojas. ¿Cuántas fases da? Como 7. Como 7. 7. No, 7. Y eran 3. No me gusta así, pero bueno. ¿Quién las estudió? Eran. Dime tu derecho, tú ya las explicaste. Las tres fases de la fagocitosis son identificación del patógeno, la otra es endocitosis y la última es la muerte. La primera, por medio de los PRR, se capta el PAMS, lo adhiere y luego ya en la mitosis forma unos pseudópodos que lo que hacen es tipo engullirlo y luego forma una vesícula que llama fagosoma. Luego el fagosoma se une con el lisosoma y forma el fagolisosoma. Forma el fagolisosoma por medio de hidrolíticas, enzima hidrolítica, radicales libres, que creo que son reducciones de nitrógeno, lo que hace es el básico. Muy bien. Y la fase final es la muerte. Muy bien. Pero miren ustedes acá que ellos empiezan como desde la migración del monocito, ya lo vimos, no es necesario meterla como en un paso, para mí no me gusta, porque es que eso no hace parte de la fagocitosis. Pues si yo tengo una respuesta inflamatoria, es lógico que ya el monocito tuvo que haber activado, a veces el perfil M1, hacer diabetes, y pasar al tejido. Esto no me gusta. Búsqueda de los microorganismos. Ahora, allá atrás, ¿cómo el macrófago buscaría el microorganismo? ¿Quién allí les ayuda atrás? Por señalización de citoquinas. Por citoquinas. O sea, que haya producción de citoquinas en un tejido que hace quimioatracción. Bueno, está bien. Esa es una opción. Otras. Receptores tipo TOR. Receptores de O sea, ya sabemos cómo el macrófago reconoce el antígeno. Yo estoy diciendo es cómo el macrófago sabe dónde va a ir a buscar a la bacteria. Ya dijeron una, quimiotaxis. ¿Qué más? Pues algo que ayuda a la oxonización, ¿no? Oxonización, muy bien. Anticuerpos y factores de complemento. ¿Qué es oxonización? Los microorganismos de esos anticuerpos. Y La oxonización es marcar. Entonces, por anticuerpos. Cuando ellos serían como opcionina, algo así que hacía que permitía la adhesión del Más o menos, o sea, el término oxonización es marcar. Las que hacen eso son oxoninas. Entonces, ¿cuáles pueden ser ejemplos de oxoninas? Uno, los anticuerpos. Es decir, un anticuerpo puede pegarse sobre la cápsula de una bacteria. Y ya yo como macrófago es más fácil yo reconocer que es una bacteria porque ya digamos que me facilitó el proceso de identificarla. Yo no estoy hablando de cómo la identificó con el tolo. No, lo estoy diciendo es cómo sabe que es un microorganismo. Esa es una. La otra es con proteínas del sistema de complemento. Y dentro de las proteínas del sistema de complemento, la principal oxonina es la fracción C3b del complemento. C3b. Sí, hay también C4b, bueno, pero digamos la más distintiva es la C3b. Entonces ahí miramos dos mecanismos. Quimioatracción y la otra oxonización. Exacto. Lo que tú dijiste ahorita entonces, reconocimiento por los TOL, ejemplo, ¿cierto? Dependiendo si es un virus, una bacteria, un hongo, el tipo de PANS, así mismo cambia el TOL, que lo vimos en la clase anterior. Luego ingresa, se forma una vesícula, ¿cierto? Todo lo que llaman acá como adherencia e ingestión.
engulle, como engullir o comerse, se puede comer el microorganismo entero o la célula infectada con el microorganismo, ¿cierto? Si hay células un poco más pequeñas. Si es una sustancia extraña, pues engulle la sustancia extraña, ejemplo, la tinta, el biopolímero. Las mujeres que se ponen cápsulas mamarias a veces se revienta la cápsula, el macrófago fagocita la silicona que hay dentro de la cápsula. ¿Sí? Todo lo extraño también lo fagocita. Luego entonces acá está el proceso de formación del fagosoma y finalmente el proceso de destrucción. Acá hay algo importante anexo y es que hay algo que se llama procesamiento antigénico. ¿Quién entendió ese proceso? Básicamente es que cuando ya ellos hacen el proceso de muerte del microorganismo, ellos sacan esos componentes que quedó en los residuos, de ahí seleccionan el componente antígeno para crear más anticuerpos. Bueno, más o menos. No es tan sencillo, pero está bien, o sea, eso lo vamos a ver en el procesamiento antigénico, en la clase de procesamiento. Les voy a dar un ejemplo. Este es la bacteria, toda esta. Es difícil yo como célula dendrítica ir a presentar al linfocito T llevándola toda, muy pesada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Tengo unas enzimas dentro del citoplasma que recortan las proteínas. Entonces hay un número de aminoácidos establecidos. Entonces, ejemplo, dejo una proteína de 13 aminoácidos. Más sencillo de presentar una proteína de 13 aminoácidos que presentar todo este teclado tan grande. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona después. Pero es eso, como tú lo dijiste, como que se fragmenta, saca el pedacito y va y presenta ese pedacito. No se puede presentar la bacteria completa, ni el virus completo, ni el hongo completo. Muy pesado. Esta me gusta, esta sí me gusta, de Robbins, la fagocitosis del libro de patología de Robbins. 3 fases: reconocimiento y adhesión. Segundo, engullir. Tercero, muerte y degradación o destrucción. Entonces vamos al primero. ¿Quién me resume las formas en las que el macrófago se da cuenta dónde está la bacteria o el microorganismo? Por patrullaje, por oxidación y por sustancias por quimiotácticas, sustancias ¿cierto? quimiotácticas. El mismo macrófago, lo que tú dijiste está muy bien, puede ser patrullaje. Por algo se llama que es una célula vigilante. O sea, el mismo por sí solo puede reconocerla. ¿Está bien? Pero estas sustancias quimiotácticas, digamos que serían liberadas por ese virus o esas células. No, son liberadas por otras células que a veces tuvieron contacto. Por ejemplo, que estuvo en contacto con un neutrófilo o con un mastocito. Esas células pueden producir, ejemplo, interferones que atraen macrófagos. Y esa quimiotaxis estaría producida en el tejido, en el sitio de infección. En el tejido, en el sitio donde está la infección. Muy bien. Exacto. ¿Cómo reconoció ahora sí? Los TOL Por los TOL, pues y los PANS en este PANS. caso, ¿cierto? Cualquiera de ellos. Los receptores mandosan los prácticos. Hay otros tipos de receptores, muy bien. Exacto. Los No de solamente, factor de sino que el ejemplo más clásico es el TOL, es el más importante. Pero si ustedes recuerdan, miramos esta tabla y habían como 10 tipos de receptores. Que esos dijimos que habían 4 importantes. Hay unos receptores de manosa, hay unos receptores lipídicos y hay unos receptores tipo Scavenger. Está dependiendo, ¿cierto? De lo que necesito, pues así mismo expreso. Solo que el ejemplo clásico cuando miramos nuestro organismo son los TOL. Son los más abundantes y los más frecuentes. Dime. ¿No? No, es que yo no había entendido si eso hace parte de los receptores del factor de complemento, que decía algo de C3. Factores CR1, CP y C, que se conectan al C3. Exacto. Entonces, yo a ustedes les mencioné que el macrófago y todas las células tienen receptores para el complemento y tienen receptores para la defensa del complemento. Entonces, ejemplo, es que el complemento es una serie de cadenas serie de proteínas que se van extinguiendo, se van como cortando. Entonces, se cortó la C3, se produce C3b, esa C3b va y se deposita sobre el receptor específico para esa proteína que puede estar en el macrófago o puede estar en el neutrófilo o en otra célula. Entonces, eso es lo que se requiere. El receptor del sistema de complemento para esa fracción que se le va a unir. ¿Sí? Ahora,
Engulle. Segundo paso. ¿Qué ocurre en el proceso de engullir o ingestión? Hay una endocitosis de la membrana citoplasmática. Si ustedes ven, mire que se repliega la membrana. Una imaginación. Lo rodea, pero además se imagina hacia adentro. Lo engulle, se lo come, como lo quieran llamar. Entonces, ingresan en el citoplasma un pedazo de la membrana citoplasmática con el microorganismo en su interior, o con la partícula extraña, o con la célula o el fragmento de célula, o sea, lo que sea, solo que acá estamos dando el ejemplo de la bacteria. Esto es lo que llamamos fagosoma. ¿Qué es fagosoma? Pedazo de membrana citoplasmática con microorganismo en su interior, en este caso, o con cualquier sustancia. Como una vacuola. Como Ahora, una vacuola fagocítica. ¿qué puede pasar allí? Sustancias digestivas. Las enzimas lisosomales principalmente se van a unir al fagosoma, entonces forman el fagolisosoma. Puede pasar ahí que las enzimas lisosomales degraden la bacteria o el microorganismo, ¿cierto? Sería una forma de destruirlo, pero a veces no es tan fácil. O sea, hay microorganismos que son resistentes frente a la destrucción de las enzimas lisosomales. Entonces, como bien lo dijiste, pueden haber otros mecanismos diferentes a las enzimas lisosomales. Si ustedes ven, tú me habías dicho algo muy importante y es el papel de la mieloperoxidasa, ¿no? Las MPO, que básicamente lo que inducen es formación de especies reactivas de oxígeno, formación además de sustancias ROS, radicales libres, que básicamente lo que hacen es alterar el pH, digamos, dentro de ese citoplasma y hace que la célula pueda morir por este tipo de sustancias tóxicas. La célula no muere, pues el microorganismo, ¿no? Sea por la vía de estrés oxidativo NADPH, por la MPO, o la otra por formación de radicales libres o sustancias ROS. O sea que mire que hay tres mecanismos: enzimas lisosomales, sustancias ROS, en español ERO, especies reactivas de oxígeno, y la otra vía es por la mieloperoxidasa para inducir NADPH, que son factores tóxicos para dentro de ese fagosoma. Esta entonces es la formación de todos estos radicales libres, ¿no? Que era lo que habíamos dicho acá. Formación de singletes de oxígeno, superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo. Es decir, que todos son tipos de radicales libres. Si en este momento no importa aprenderse, en patología general no los aprendemos. Por ahora, pues que entiendan que hay diversas maquinarias para destruir la bacteria, pero derivadas todas obviamente del hidrógeno-oxígeno. Tenemos que, eso le iba a preguntar, o sea, tenemos que tener presente que están como... Los tres mecanismos. Esos tres mecanismos, pero no como actúa cada uno, porque es que yo lo estoy leyendo y no me quedó muy claro. Sí, no. Por ahora no. La otra vía es de la L-arginina, ¿cierto? Que era lo que habíamos hablado, que era la producción principalmente de óxido nítrico y otras sustancias citotóxicas para la célula. Ahora, una vez yo logro destruir o controlar la causa, pues los macrófagos tienen que regularse. Porque ustedes creerían que debe haber un balance entre lo pro y lo anti. ¿Y por qué no todo el tiempo estoy en proinflamatorio? Porque eso me daría Exacto, porque es que la respuesta inflamatoria no solamente controla el microorganismo, sino que daña el tejido. O sea, la inflamación puede generar enfermedades. Así es como el lupus genera enfermedades, una inflamación ahí es persistente. donde se producen las sepsis. Creo que también por ahí decía que pues, Sí, puede ser un ejemplo de una respuesta inflamatoria severa. Ajá. Sí. Entonces, acá digamos que hay otras sustancias importantes a tener en cuenta. Dentro de ellos está la sustancia P. ¿Cuál es la función de la sustancia P? Se ha hablado importante en el control, en incrementar la fagocitosis, ¿no? Otros factores que puedan no tanto de alterarlo, sino incrementarlo. Por acá tenemos otro, que a veces lo preguntamos en el examen, la tuxina. Esta tuxina tiene una función importante en el vaso, o sea que estaría en los macrófagos de la zona marginal y es un potente activador de la fagocitosis. Entonces casi siempre hacemos una pregunta parecida así, a este escenario. Miren. Hay personas que por alguna razón les pueden sacar el vaso, o sea, les hacen esplenectomía, ejemplo, una herida, un trauma.
O a veces el vaso se crece mucho en las anemias hemolíticas. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el error que quedaría esa persona inmunológico? Pierde entonces la capacidad de activar fagocitosis y de producir toxina. Lo otro es que pierde la capacidad de identificar bacterias que puedan ingresar por la sangre. Muchas bacterias ingresan a la sangre y van a dar al vaso, como el neumococo. Este neumococo es un ejemplo de una bacteria que... ¿Ah? Meningococo también. O meningococo, ¿ah? Son bacterias encapsuladas. Pregunta de examen. Las bacterias encapsuladas son fagocitadas en el vaso. ¿Esas son las que utilizan hebrina? Esto es lo que estaba Sí, la pregunta pasada. Utilizan ¿Qué antígenos o bacterias encapsuladas por utilizan coagulasa y eso para... Ah, ese es un ejemplo, pero hay otros compuestos. A veces utilizan también hialuronatos, cápsula de ácido hialurónico, diferentes compuestos. Profe, ¿eso quiere decir el paciente queda expuesto a ese tipo de bacterias? Todos, ¿O hay otro? ya te entiendo. Todos estamos expuestos a ese tipo de bacterias, siempre. ¿Qué toca hacer con esos pacientes? Que toca ser más cuidadoso y hay que colocarles vacunas para ese tipo de bacterias encapsuladas. Neumococo y hay vacuna para el meningococo. Entonces, hay que vacunarlos. Una persona puede vivir sin el vaso, sin problema, pero que está expuesto, o sea, tiene algo de riesgo a ese tipo de bacterias encapsuladas. Tiene más riesgo o más de infecciones y hacer procesos Y a proceder a infecciones más severos, exactamente. ¿Sí? Entonces, toca vacunarlos. ¿Sí? Haemophilus influenza tipo B también es un ejemplo de bacteria encapsulada que puede producir este cuadro pues, en vaso encapsulado. Bueno, lo que habíamos visto acá, ¿no? Veamos. La falta de generación de la toxina en pacientes con esplenectomía predispone a infecciones graves como septicemia. Puedes tener en cuenta esa toxina y la importancia de ella. Bueno, ¿dudas? Ahora les voy a mostrar un poquito lo que van a estudiar del sistema de complemento. Es mejor estudiarlo antes, no porque yo les vaya a hacer quiz, porque si no, no me entienden. O sea, porque es como una explosión de colores como la foto que está ahí. Entonces, por lo menos quedaría muy contento que empiecen a estudiar la nomenclatura, el orden, porque se llaman de una forma. Podría colocar nuevamente la nomenclatura. Pero la estudian, no es para que le tomen la foto allí. Y vamos a estudiar 3 vías. Bueno, por acá hay una imagen resumen al final que me gusta. Esta es una opción, ¿no? Este es todo el sistema de complemento. 3 vías. Vía clásica de las lectinas y vía alterna. Parecen como ecuaciones, ¿cierto? Pero es chévere. A mí me gusta mucho la... Vía clásica, la lectina alterna. Esa también se puede colocar ahí en rojas. Sí, el rojo será un capítulo del sistema de ¿Vía clásica y complemento. qué? ¿Cierto? Alternas. Lectinas y vía Alternas. alternas. Clásicamente. Y miren que pueden hacer resúmenes, este es de los otros libros. Miren cómo se pueden hacer resúmenes, como qué activa cada vía. Y lo otro es las enzimas y los productos diferentes entre ellas. Es decir, ellas convergen en algo. Sepan, si ustedes ven el anterior, miren que todas convergen a lo mismo. Pero lo importante es aprenderse la convergencia y la divergencia, o sea, qué las hace diferentes entre ellas, que es básicamente la forma de activación. Bueno, hay otras cositas ahí que vamos a ver. Pero chévere. Listo, entonces miramos el parcial.
Yo le envié a Andrés. Andrés, le envié las hojas de respuestas escaneadas. No. Solo era